utilizado desde tiempos inmemoriales para expresar su fe, para transmitir un mensaje o para resguardarse en tiempos de persecución. Hoy, en este tu programa, hablaremos sobre 10 importantísimos signos cristianos. En breve. Bienvenidos a tu programa Los Hijos del Trueno, nuestro programa 30 en este domingo 20 del tiempo ordinario. Estamos transmitiendo directamente de los estudios de Ñan de Yarañé en la parroquia San José Obrero. Y hoy, como siempre, tenemos materiales informativos y siempre buenísima onda. Y para acompañarnos en este domingo en el cual tenemos cosas interesantes que enseñarle, quien me acompaña siempre en el programa, mi co-conductor y hermano, Derlis Bordón. Derlis, buen día. Buen día, Charlie. Buen día a nuestros televidentes. Gracias una vez más por abrirnos las puertas de sus hogares. Gracias por estar con nosotros este domingo. A aquellas personas que estarán haciendo su asadito, a la señora que estará haciendo su comidita ahí, entonces está prendidísimo con nosotros. Para aquellas personas que están en los hospitales, las enfermeras, aquellos que pusieron ahí el canañan de Yarañé para poder aprovechar este momento, le agradecemos muchísimo. Y para comenzar este programa de hoy, entonces también nosotros nos queremos poner así en invocación de la Virgencita de Nuestra Señora de Caacupé, para que este programa salga de la mejor manera posible. Todas las intenciones que ustedes tengan también lo vamos a dejar en nombre de Nuestra María Madre de Caacupé. Sí, ya saben que están los números para que ustedes se puedan poner en contacto con nosotros. Ya nosotros después del primer corte vamos a ir viendo los mensajes que nos están llegando. Y como siempre, nuestro primer tema del día lo basamos siempre con un santo del día. En realidad, Charlie, para mí, yo tengo un top 10 de santos. Para mí, hay un top 10. Para mí, claro. Vos decís ¿cuáles son tus santos? Yo tengo un top 10 de santos que para mí son imprescindibles para mí y que conozco de ellos, ¿verdad? Entre esto está justamente el que vamos a hablar hoy, que es Maximiliano María Kolbe. Sí, entonces a él es nuestro tema de hoy, San Maximiliano María Kolbe. Él tenía el nombre de pila, que era Raimundo. Sí, él nació el 8 de enero de 1894, ahora una ciudad, pero cuando eso era una pequeña aldea de Duska Wola, reino de Polonia, cuando eso estaba en parte el Imperio Ruso, ¿sí? Cuando eso estaba todo el Imperio Ruso, Polonia era parte de Rusia, ¿sí? Cuenta en realidad, entre las anécdotas, esto lo cuenta la madre, ¿sí? La mamá de San Maximiliano. Sí, cuenta ella, dice que cuando él tenía 10 años, ella le reprochó a él teniendo 10 años, le dice, mi hijo, ¿quién sabe qué va a ser de vos? ¿Ah? ¿Qué va a ser? Serás de ti, mi hijo, le dice. Entonces a él le pesó tanto lo que le dice la madre, entonces él se va en un rinconcito en su pieza y empieza a orar. Después de eso, la madre ve cambios en él, ¿verdad? Y se asombra, ¿verdad? Hubo cambio, entonces se va la madre, pispa en la pieza y ve que él, entre sus dos armarios, tenía su nicho y él ve que él está rezando y cada vez que reza llora. Mira. Sí, entonces la madre se acerca y le dice a mi hijo, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué te pones así? Y entonces ahí él le dice, mamá, después de aquella vez que vos me reprochaste y me dijiste, ¿qué va a ser de mí? Yo me acerqué, le pedí a la Virgen que me diga qué va a ser de mí. 10 años, Charlie, tenía, 10 años. Entonces, él le dice ahí que la Virgen se le apareció a él. 10 años. Mira un poco. Y la Virgen, le aparece la Virgen a San Maximiliano y le dice, yo tengo dos coronas, una blanca y otra roja. La blanca es pureza, la roja es martirio.
¿cuál de las dos elegís? Le dice a Maximiliano. Cuando eso, Raimundo. Y él le dice, yo quiero las dos. ¿Las dos? Sí, yo quiero las dos. Mira, Dice. Entonces en ese momento la Virgen le mira, dice, con una cara de... usan una palabra de dulzura. De dulzura. Y le mira a él con esa cara de dulzura y después ¡pum!, desaparece ella. Mira, Entonces, por eso él tuvo ese cambio. Y ahí le contó a la mamá por qué a partir de ahí fue eso. Tanto es el cambio que él tuvo, Charlie. Por eso a veces la familia para mí es muy importante para las vocaciones sacerdotales. Ajá. Porque a partir de ahí también la mamá le ayudó muchísimo a él a que tenga ese encuentro. A partir de ahí hicieron oraciones juntas en la familia, empezaron a escudriñar a la vida de santos. Y todo eso ayudó a él, que tanto es así que a los 13 años de edad, él ya se va y entra en la orden de los frailes menores. 13 años, él ya entra dentro de los frailes menores, ¿sí? Entonces ahí él empieza ya su vida consagrada. Ya en ese momento, en el año 1910, él ya cambia de nombre de Raimundo a Maximiliano. ¿Sí? En honor a San Maximiliano de Celeia, un mártir que murió en 1911, ¿sí? Entonces él a ese, cuando eso era, no, todavía no era, pero él por lo visto ya le miraba a él como un gran sucesor, lo voy a decir, era una persona que él le tenía como mirada para seguir sus pasos, ¿sí? Como un ejemplo. Un ejemplo de vida, sí, exactamente. Entonces, a partir de ahí también él, a los 13 años. Después ella tiene hace sus primeros votos en el año 1914, y esos votos finales él adopta un nuevo nombre, aparte de Maximiliano, que es de María, en honor a la madre de Jesús. Entonces, por eso él se llama Maximiliano María Kolbe, ¿sí? Entonces, esos fueron sus primeros momentos, sus primeros pasos, ¿verdad? Me quiero quedar un poco, Charlie, con el tema de que la familia es importante a veces en algunas cuestiones, porque a mí me toca también, ¿verdad? No te digo que mi hijo es así. Emanuel siempre nos ve. Sí. Yo estoy seguro que ahora Manuel nos está viendo, así que Manuel, un saludo, fuerte abrazo para vos, mi hijo. Llegó pues ese momento, Manuel, cuando él hace su primera comunión, y él tanto hace la primera comunión, a los chicos les gusta la primera comunión, entonces él me dice que él quiere ser monaguillo. ¿Sí? Entonces Manuel sigue el tema de los monaguillos, ¿verdad? Le ayudé, le enseñé, y tal es así que a veces él se quería ir a la misa, y entonces me hacía ir a la misa 2 o 3 veces a la semana, porque él quería ser monaguillo. Entonces, claro, ese es el paso que nosotros como padres tenemos que hacer con nuestros hijos. Acompañar. ¿Verdad? Tenemos que acompañar todo proceso que nuestros hijos tengan hacia una vocación. Tiene que ser acompañada por los padres. Y este ejemplo de la mamá y de la familia de Maximiliano es eso, es decir, la familia acompañó este proceso, y gracias a eso él llegó a estar dentro en este caso, de los frailes franciscanos, ¿verdad? Entonces, hizo de él algo bueno, ¿sí? Bueno, ya de regreso él a Polonia, era para darle una conclusión de cómo nosotros los padres tenemos que de alguna manera incluir dentro de nuestros hijos e inculcarle algunas cuestiones también para que él pueda brotar eso, ¿sí? De regreso a Polonia, entonces publica la revista mensual Caballero de la Inmaculada, ¿sí? Antes de eso, él él tiene el doctorado en filosofía y en teología. Él es doctor en filosofía y teología de la Pontificia Universidad Gregoriana. La Pontificia Universidad Gregoriana, Charlie, ¿quién fue su fundador? Fue su fundador nada más y nada menos que el santo que vimos hace poquito nomás, San Ignacio de Loyola. Él es el fundador de esa universidad, nada más y nada menos, ¿sí? Entonces, estamos hablando siempre de santos que hicieron muchísimo por nuestra iglesia, ¿sí? Entonces, él dice que era no sé si un superdotado, pero era muy inteligente, Maximiliano, muy inteligente. Tal es así que él ayudaba mucho a sus compañeros de seminario. Él le ayudaba mucho a sus compañeros de seminario, por eso él tenía esa vocación, y sus compañeros de seminario le querían mucho a él, ¿sí? Tal es así que cuando él fue ordenado sacerdote en 1918, y después de esa ordenación,
es donde él crea esta revista mensual Caballeros de la Inmaculada, y él ahí con 5 de sus compañeros siguen eso, ¿sí? Él, por ejemplo, en 1900, mira que la imprenta, cuando se ya había imprenta, y cuando la primera tirada que tuvo la revista Caballeros de la Inmaculada fue una tirada de 5.000 ejemplares. Se agotaron todas. Bueno, porque hablaba él y era muy bueno la revista que él hacía en esa época, ¿sí? Bueno, de regreso a Polonia, entonces, que él funda la ciudad de la Inmaculada. Él funda la ciudad de la Inmaculada en Niepokalonov. Niepokalonov era una ciudad muy católica gracias a San Maximiliano, ¿sí? Él abrió ahí escuela, él hizo mucha catequesis dentro de esa ciudad, ¿sí? A 40 kilómetros de Varsovia. Bueno, luego de eso, él ofrece su trabajo, su ministerio misionero, y va a Asia, a Japón. ¿En qué ciudad? Va en la ciudad de Nagasaki, ¿sí? Japón, Nagasaki. Sus primeros pasos no fueron fáciles porque el tema del idioma fue uno de los problemas que él tuvo. Él tuvo que aprender el japonés, y una vez que él aprendió el japonés, ahí recién pudo hacer también su revista, ¿sí? Y ahí la revista se llamaba Mungansai no Sono, ¿sí? Caballeros de la Inmaculada en japonés. En japonés. Sí, ahí también él... Y acá hay una historia muy interesante, Charlie, que la gente tiene que conocer un poco de San Maximiliano. Cuando a él le ofrecieron formar ahí tipo un monasterio, ¿sí? De su congregación de los Caballeros de Inmaculada, a él le ofrecen en la ciudad misma de Nagasaki poner ahí su monasterio. Él dice que vuelve a tener una visión de María Inmaculada, en el cual le dice a Maximiliano que busque en un lugar alto, en una colina, y que ahí funde él su monasterio, en una visión que él tuvo, ¿sí? Entonces él dice, no, vamos a formar y voy a hacerlo en un lugar más lejos de acá de la ciudad, y ahí voy a formar mi monasterio, ¿sí? Con la imprenta, ¿Qué ocurre después? La bomba atómica. Hiroshima, Nagasaki. Bomba atómica. Eso fue al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Sí, la Segunda Guerra Mundial. Sí. ¿Su convento dónde estaba? En la colina. ¿Le agarró la bomba? No le agarró la bomba. Entonces, María ya le había advertido, mira, no vaya a crear acá este convento. A ella le ofrecieron ahí en la ciudad formar ahí su convento, y María le hace la iluminación y no, allá arriba. Allá arriba. ¿Qué le sirvió ese convento para después de esa bomba? Que la gente se vaya a refugiarse en ese lugar. O como hospital también. Totalmente, sí. Hay muchas cosas de cómo en este caso San Maximiliano tuvo esta visión con María, y por eso él tenía esa devoción a María, ¿sí? Bueno, después él regresa a Polonia nuevamente, después de la Segunda Guerra, a inicio de la Segunda Guerra Mundial, y ahí ve un poco que su imprenta, es decir, lo que está, ya tiene un tinte político, ¿verdad? Y entonces él no está de acuerdo y empieza a cambiar nuevamente el tema, y empieza a cambiar un poco el tema del Caballero Inmaculada en sus publicaciones, y él empezó a mejorar ahí nuevamente. Tal es así que llegó a publicar más de 1 millón de ejemplares, que no solamente en Polonia, sino en otros países de Europa ya, y más lo de Japón, se iba aumentando su cantidad de ejemplares en relación a esto. Pero él también decía que no estaba de acuerdo con las cosas que hacían los nazis, ¿sí? Entonces él era una de las cuestiones eso, ¿verdad? Entonces él quedó muy expuesto a las persecuciones de los nazis, pues claro, porque él ahí continuaba sus servicios sacerdotales y siempre estaba diciendo que ellos estaban trabajando muy mal. Es más, él es de padre alemán y de madre polaca. Por ende, él tenía la nacionalidad alemana. Tenía. Claro, sí, él era, pero como él se solidarizó con el pueblo judío, se negó a registrarse en las líneas de los alemanes. Él se negó para ayudarle al pueblo judío. Al pueblo judío, sí, que estaba
En esa época estaba ya sufriendo la persecución de los Sí, nazis, sí, ¿eh? sí. Entonces Maximiliano tuvo una posición firme contra ellos hasta que después fue arrestado, sí, y Claro. fue encarcelado en Polonia, fue llevado a una cárcel en Polonia. Dice que ahí, mientras él estaba en la cárcel, él ofrecía misas clandestinas, sí. Él, por ejemplo, a la gente que él veía que tenía hambre, Charlie, él no comía y le daba su comida a esas A esa personas, persona, ¿sí? claro. Él ahí hacía, por ejemplo, confesiones, hacía la parte espiritual, ¿sí? Muchísimas personas se aglomeraban dentro de su lugar de reclusión solamente para estar con Para estar con Maximiliano él. María Kolbe ahí en ese lugar de reclusión, ¿verdad? O sea, él se le juntó con el resto así de los detenidos, pero él siempre recibía gente, entonces ahí, ¿verdad? Sí, sí, él hacía la parte espiritual. Dice que Ah, muchos judíos pasaron al cristianismo gracias a por su Maximiliano. conversión, mira, Por, sí, por por convertido la conversión de por... Maximiliano, Mira ¿sí? un poco. Sí, porque él ofrecía misa, hacía sanación, hacía confesión, todo dentro de la celda. Hasta que después es asignado al peor de los lugares, que es Auschwitz. Auschwitz, a la pucha. Justo ahí le llevaron. Y la gente sabía, vos te ibas a Auschwitz y era firmar tu sentencia de muerte más o menos. Y básicamente todos los que iban a Auschwitz eran ya el campo de exterminio por naturaleza. Ese era el Ah, peor lugar donde uno podía ser enviado, era Auschwitz. así mismo, entonces, fue él ahí, ¿sí? Y entonces a partir de ahí también él empezó a hacer lo mismo, ¿sí? Hasta que cierto día un prisionero militar, un sargento, ¿sí? Polaco, Francisco Ganowicz, Ujú. ¿qué ocurría con esto? Bueno, para entender un poco, ¿qué hacían estos nazis? Si uno quería escapar de los campos de concentración de Auschwitz, si uno quería escapar y se le pillaba, entonces, ¿qué hacían ellos? Elegían a 10 al azar, eso le llevaban a un calabozo, ¿sí? Donde ahí le dejaban sin comida y sin agua. Es decir, Mm, morían directamente por desnutrición. 10 al azar. mira un poco. Uno, entonces le decían, "Nada, que nadie acá quiera escapar, que nadie acá quiera escapar porque si no, eso le va a ocurrir. Bueno, ¿qué ocurrió con este tema? Uno intentó escapar, Uno intentó escapar ¿sí? y ahí. Y bueno, entonces ahí justo ahí donde estaban ellos, estaba también Maximiliano Kolbe, y ahí aparece entonces este prisionero, Francisco, sargento Francisco, y como a él eligieron dentro de los 10, él dice, Dios mío, yo tengo familia, hijo, por favor, yo no quiero estar ahí dentro de los 10. Ujú. Entonces, ¿qué hace Maximiliano? Da un paso al frente y va y le enfrenta al general. Dice que el general era una furia espectacular, ¿sí? Él se enfrenta a él y le dice, mira, yo quiero tomar el lugar De este de prisionero. este prisionero. El general le dice, ¿y por qué usted quiere tomar el lugar de este prisionero? No sé, Ale. No hay motivo por el cual quiera, Ale. Y entonces él accede a eso el general, ¿sí? Ujú. Y entonces él se va dentro de los 10 prisioneros en el calabozo. Ah, mira un poco. Sí, se va en el calabozo dentro de los 10 prisioneros él y, claro, empiezan a morir todo de hambre, los prisioneros, excepto Maximiliano. Maximiliano. No muere. No muere él, ¿verdad? Los ya murieron todos y él no muere. No moría. No muere y él sigue estando ahí haciendo oraciones, le ayudó mucho. Yo creo que estos días que entraron con él están en el cielo. ¿Por qué? Porque él habrá hecho la indulgencia, él habrá hecho la sanación, le habrá hecho la confesión, si no eran católicos le habrá dado el bautismo, le habrá hecho la unción de los enfermos, él habrá hecho todo eso si él era sacerdote. Él tenía eso. Yo casi Claro. seguro que esos 10 ya están arriba, ¿verdad? Gracias a él, sinceramente, ¿verdad? No nomás pongo a pensar porque sí, Sí. él ya sabía que están ahí, está condenado a muerto, A y todos vos ya le le habrá dado tenía la un sacerdote ahí. absolución. Evidentemente yo creo que esos ya están en la luz en gloria, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué pasó con Maximiliano? No moría, entonces, inyección letal. Inyección Sí, le letal. hicieron la inyección letal. Entonces, dice que Maximiliano rezó hasta el final. Y dice que en su oración decía, concédeme alabarte, Virgen Santa, concédeme alabarte con mi sacrificio. Entonces siempre él rezaba esto, ¿sí? Murió el 14 de agosto de 1941 a los 47 años de edad. Es decir, murió a mi edad. Mira un poco.
Así es, jovencísimo. Joven, pendejo, Joven. claro, sí. Lleno de vida, jovencito murió. Por eso ella cuenta la historia. La madre después cuenta la historia. Claro, la porque madre ella es la estaba, que... porque ella estaba vivía todavía cuando se supo la muerte de Mira, Maximiliano, ¿sí? El Papa San Pablo VI lo declaró beato en 1971 y Ujú. fue canonizado por San Juan Pablo II, su compatriota, porque Sí, él era claro, polaco era también, polaco también, ¿verdad? en 1982. En la ceremonia, el Papa polaco lo honró con estas palabras. Estamos hablando de San Juan Pablo San Juan Pablo II. II. Maximiliano Kolbe hizo como Jesús, no sufrió la muerte, sino que la donó la vida. Él donó, él no sufrió. Y en realidad dice que él no sufrió. La gente se come más. Se sorprendía. Se sorprendía, todo el mundo desesperado y él tranquilo estaba, ¿verdad? El 19 de julio del 2016, el Papa Francisco visitó la celda del hambre que se le llamaba ahí, ¿sí? Ujú. Lugar donde fue encerrado San Maximiliano Kolbe hasta el día de su muerte. La visita lo hace el Papa Francisco durante la ceremonia que se realizó en el campo de concentración de Auschwitz, con ocasión a la Jornada Mundial de la Juventud, realizada ese año en Polonia. Sí, entonces más o menos esta es la vida de nuestro queridísimo santo, San Maximiliano María Kolbe, sí, fundador de la Orden de la Inmaculada Concepción. También, disculpa que te interrumpa. Sí. Nosotros tenemos o sea, yo tengo un amigo, un franciscano conventual. Yo le dije, ¿quién es el fundador de los conventuales? San Maximiliano Kolbe. De los Sí, conventuales. tiene su sede a 2 cuadras del Seminario Mayor y ellos eran los que editaban y publicaban la revista Tupaciñé. Sí, Sí, yo me bueno, recuerdo de esa revista. sí, la revista Tupaciñé, que es muy conocida a nivel acá nacional, mamá era una de las suscriptoras, su fundador fue San Maximiliano Kolbe. Y entonces toda la gente que compraba, pues estaban aportando y estaban apoyando a la iniciativa de San Maximiliano de los frailes conventuales. Ahora creo que son 5 seminaristas los que están ahí en el convento que está a 2 de 3 cuadras del seminario metropolitano de Cuixet. Mira, pues. Y Sí, bueno, Charlie, así damos un poco inicio a nuestra primera parte, a la hablando primera un poco parte, de sí. Maximiliano María Kolbe. De regreso de la pausa, vamos a estar leyendo los mensajes y vamos a estar tocando el tema central que son los signos De cristianos. los signos, al menos lo más importante, vamos a Así. tocar y después podemos ver si le gusta a la gente, podemos ampliar eso. Genial. Entonces volvemos enseguida, así que quédate prendido a tu tele que en breve vamos a estar aprendiendo muchísimas cosas sobre los signos cristianos. Quédate prendido. Gracias por estar acompañándonos y por estar disfrutando de este domingo juntos. La temperatura es bastante agradable, un lindo y hermoso día. Acabamos de nosotros festejar la fundación de Asunción, el Día del Niño, y hoy estamos con este programa en el cual vamos a estar enseñando y compartiendo en todo algunas cosas sobre los signos cristianos. Pero como lo habíamos prometido en este inicio de este segundo bloque, acá los que hacen el programa son ustedes y sus mensajes. Vamos a estar con Derly que nos va a estar diciendo entonces los mensajes de Derly, ¿quiénes son? Sí, nos estaba escribiendo de muy tempranito ya la señora Gladys Rivas. También nuestro amigo Carlos Marín nos había escrito también. Nos escribió también la señora, no tengo el nombre de Charlie, pero escribió, pero yo le agradezco que está la señora Lula también que nos escribió. Nuestros padres, mamá y papá, Juan Carlos y Blanca, gracias por seguirnos siempre. Espero que esté mejor ya, ¿verdad? Sí, ya está mejor, papá. Carolina Agüero también nos escribió, el señor Isabelino también. No puede faltar, infaltable nuestro amigo Nilton de Oliveira. Nilton, gran abrazo, Gracias Nilton. al Nilton por seguirnos también. Después a Dana, su hija que también está con nosotros. Mira un Ella poco, también saludos, quiere, sí. saludos. Nuestro gran amigo y compañero Tomás Ortega. El doctor Tomás Ortega.
Si se puede, qué bendiciones visitar y conocer la celda de Maximiliano Kolbe, dice, ¿verdad? Ah, mira un Ojalá que poco, podamos ir hasta ojalá. ahí, mi cuate, sí. Yo quiero irme Eh, algún día por sí, allá al señor. Vaticano, lo es mi deseo algún A la día pucha. irme y hacer el programa en vivo de los hijos del Treno desde el Qué Vaticano, que bueno. genial va a estar. Ramón Enciso de Itapúa, gracias a don Ramón. Él siempre nos sigue. Don Ramón nos sigue siempre, es un fiel seguidor nuestro. El señor Fabio, hola Don hijo del Fabio. trueño, son muy formidables y excelentes. El programa sigue adelante y sin descanso, dice. Gracias, don Gracias, Fabio. don Fabio. Espero Abrazo. que estés mejor después de tu Eh, operación. Tuvo una intervención otra vez, ¿verdad? Tuvo ¿En serio? un problema así de salud, pero salió todo bien ahora. Qué bueno, qué bueno. Arnaldo, gracias Arnaldo por escribirnos también. Fuerte abrazo, chico. Hay que Hay seguir un adelante. faltante, una persona que es como el Espíritu Santo, que está, pero hoy justamente está ausente. ¿Verdad? Me llama la atención que no estoy escribiendo, pero Sí, yo creo que nos va a es escribir en cualquier momento. nuestro amigo Evelio. ¿Qué habrá Evelio. pasado con él? Hay que ver. Evelio, o ponete un poco acá. Dale. Claro, vamos a ver un poco qué pasa, nuestro amigo Evelio. Te estamos esperando, ¿verdad? Es Ujú, importante. exactamente. Acá también mi compañera que me dijo que siempre me ve, no escribe nomás, que es una compañera de colega de colegio, Rosana Batilana también. Gracias por seguirnos siempre, compañera. Y bueno, seguimos adelante con toda la gente que nos está escribiendo. Vamos a seguir después también nuevamente replicando esto en nuestro programa. Charlie, entonces te Sí, dejo para que nos pueda dar un poco el tema de los símbolos cristianos, ¿sí? así mismo. ¿Qué es lo que son los símbolos cristianos? Bueno, tenemos que saber nosotros, ¿verdad? Desde los primeros siglos de los cristianos, ¿verdad? Los cristianos usaron signos y símbolos para expresar su fe y para transmitir también los mensajes que tenían entre ellos. Además, un dato muy importante, en los primeros siglos, los cristianos cuando empezaban a surgir luego de que Jesús ascienda a los cielos y los discípulos empezaron ya su trabajo de apostolado y de evangelización, fueron perseguidos. Siempre fueron perseguidos los cristianos. Por lo tanto, de alguna u otra manera, tendrían ellos que identificarse sin levantar sospecha y sin caer en el peligro de ser detenidos y muertos. Entonces, dentro de esos símbolos, algunos que eran tipo, eran como unos códigos que utilizaban, Derly. Unos códices, Sí, ¿verdad? Los tipo unos códices. códices, sí, tipo unas claves, por Las decirlo. claves, Sí, eran claves que utilizaban para comunicarse y para entenderse entre ellos. Y hoy vamos a hablar sobre los 10 más importantes que hoy, hasta el día de hoy, siguen siendo conocidos y siendo utilizados. Y a lo mejor la mayoría de la gente no lo conoce. Entonces nosotros a los espectadores le invitamos a que nos digan en los mensajes cuál es el signo que ustedes más conocen o cuál es el signo cristiano que siempre le llamó la atención o cuál es el que de los que 10 que vamos a hablar quieren que se hable y que no están en la lista. Acuérdense, hay muchísimos signos cristianos. Y hoy vamos a estar hablando de los 10 más importantes. Y empezamos con el primero. Del. ¿Quién es el primero? El primero de todo es el signo del ictus, el pez cristiano. Ese fue el más antiguo de todo, siglo I ya, Charlie, se usó eso. Sí, no. El ictus viene justamente de la palabra, es un acrónimo que en griego significa pez, pero las letras simbolizan en griego es Jesús Christos Theo Iot Soter, que quiere decir Jesús Cristo, Hijo de Dios Salvador. Surgieron los primeros siglos y el dibujo de un pez era utilizado por los cristianos para identificar que en ese lugar o en ese recinto las personas que los habitaban eran cristianos, para que nadie más no sepa. Generalmente en las casas, cuando se iban a hacer las reuniones eucarísticas, que eran las reuniones para lo que hoy le llamamos misa, antiguamente se hacían en los que se llamaban la Domus Ecclesiae, que eran las casas de la iglesia. Eran las casas de los habitantes griegos, romanos o todos los que vivían en Asia. Entonces sus casas se convertían en templos. Pero para que otros cristianos conozcan que en ese lugar había solamente cristianos, se dibujaba generalmente en el suelo una línea curva. Entonces, la persona que venía y reconocía una línea curva, lo completaba y formaba lo que es el pez ictus, que es, en realidad el dibujito es un pez, pero quiere decir eso justamente
abreviatura habla de Jesucristo. Inclusive, hasta el día de hoy, muchísima gente usa el símbolo del pez como referencia a estos primeros cristianos que se identificaban con justamente la creencia en Jesús, nuestro Salvador. Hay personas que seguramente habrán visto por ahí, tienen en los autos de incluso hay algunos que usan incluso como Como adorno. como Medallón. como medallas, Sí. ¿verdad? Aro, o sea, hasta el día de hoy, que son gente que utilizan el símbolo del ictus, o sea, del pez. Entonces, ese es nuestro primer símbolo cristiano. Vamos con el segundo, Derly. El segundo es el crismón, Charlie. El crismón, ¿sí? Que está también en griego, ¿sí? Sí, las letras que las componen es la letra P y la letra X. En griego la letra X es Shi y la letra P es Ro, que son las primeras dos letras de Christos, que es de Cristo. Se popularizó justamente este símbolo durante en la época del rey Constantino, que fue el que promulgó a la religión cristiana católica como la religión oficial del reino. Entonces, a partir de ahí ya dejaron de ser perseguidos y fue un culto público. El crismón también fueron uno de los primeros cristogramas que se utilizaron para poder identificar al cristiano. Se usa mucho dentro de las hostias Sí. el símbolo del crismón. Es más, como estuvimos viendo también, muchos sacerdotes lo utilizan en sus casullas o en las estolas. Uno de los lugares también donde suele aparecer, ¿verdad? Y en forma muy sutil, pero aparece, son en los cirios. Sí, también. Los cirios de la Pascua, ¿verdad? Suelen Sí, que aparecer. estaba mostrando recién en las imágenes. Sí, entonces son lugares en donde uno ve y puede identificar. Lo bueno es que ahora, que ustedes ya conocen, ya ven, entonces saben que eso es abreviaturas de dos letras griegas. La Shi, que es la X, y la Ro, que es la P, que son las dos primeras letras de la palabra Christos en griego. Entonces, Mucha gente, Charlie, no sabiendo, pensaban que la P venía de Pedro. mira un poco. Sí, ay, mucha gente creía que la P Era de de Pedro. Pedro, ¿verdad? Y no, Pedro no tiene nada que ver acá, no ¿verdad? tiene nada que ver No, acá, no, Pedro. pero ¿Verdad? es nomás, parece nomás porque nosotros Claro. lo queremos llevar al castellano, pues. Claro, Entonces claro. la gente cree que la P viene de Pedro. Sí. ¿verdad? Pero la Es P no. importante eso. Sí. Incluso puede haber gente que haya pensado que la P venía de padre. No sé, También. digo yo, ¿verdad? El padre de la P, ¿verdad? Entonces, por eso el Hijo del Trueno, que lo que queremos con nosotros es compartir con ustedes un poquitito más de conocimiento para que amen y cada vez más quieran su religión, ¿verdad? La religión que es la que nosotros profesamos. Bueno, este es el símbolo cristiano número 2. Pasemos al número 3 de él. El 3 es el estaurograma. Ese es el estaurograma, Charlie. El estaurograma también está formado por dos letras griegas. Es la tau, que es la T, y la P, que es la que utilizamos para decir justamente la Ro. En realidad es para abreviar cruz, la palabra cruz de griega. Y visualmente representa a la cruz de Jesucristo. Ya en los primeros siglos, el símbolo de la crucifixión era un símbolo muy fuerte entre los cristianos que hablaban acerca de la conversión, porque lo primero que cristianos que transmitían era conviértete y cree en el Evangelio y serás salvo a través de la cruz y la sangre de Jesucristo. Entonces la manera de transmitir eso era a través del estaurograma. El estaurograma incluso hasta hoy día sigue siendo muy utilizado. Generalmente el estaurograma viene acompañado de otro símbolo que vamos a ver, que el que le sigue después, que es la alfa y omega, pero generalmente vienen a veces solo o a veces juntos. Se utilizó sobre todo, floreció y se popularizó durante los siglos 4, 5 y 6 después de Cristo, y con el tiempo se fue cayendo en desuso, y en su lugar se utilizó posteriormente el crismón, el que estuvimos viendo anteriormente, aunque
siempre sigue vigente, como estuvimos viendo en las imágenes, en algunos ornamentos litúrgicos, en algunas velas o en algunos lugares. Los que más utilizan son las iglesias orientales, las iglesias griegas. Entonces el estaurograma es un símbolo cristiano muy conocido. Número 3. Entonces vayamos ahora al siguiente símbolo cristiano de Early. El 4 son dos, el alfa y el omega, que significa en realidad principio y fin, ¿verdad? Así es. Y son también letras griegas de Early. El alfa es la primera letra del alfabeto griego y la omega es la última. Básicamente para decir que Cristo es eterno, es decir, de principio a fin. ¿Dónde está citado justamente este alfa y omega que estamos viendo? ¿Ves? Ahí está con el crismón. Justamente de eso estaba hablando. Generalmente se utiliza así, ¿verdad? El crismón con el alfa y el omega. ¿Sí? En el Sirio Pascual. Está en el Sirio también, exactamente, gracias Arnaldo. Ahí está en el Sirio, o sea, se utiliza muchísimo. Y esto hace alusión a una cita del Apocalipsis que dice textualmente: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Entonces esto hace alusión a el texto bíblico. En distintos versículos de la Biblia, justamente esta referencia se destaca específicamente en el Apocalipsis 1, versículo 8, donde ustedes pueden ver en sus Biblias y justificar de esa manera de por qué nosotros los católicos utilizamos mucho en ornamentos, en simbología, el alfa y el omega. Se tiene constancia de que empezó ya a utilizarse en los siglos IV, muchas veces en combinación, como vimos, con el crismón o con el estaurograma. Se utiliza muchísimo en las tradiciones de la iglesia occidental y también, como le estábamos diciendo, en la iglesia ortodoxa y copta. E incluso nosotros utilizamos bastante también el alfa y omega para los distintos ornamentos y para las distintas formas de devoción. Pasamos entonces ya a... Rápidamente estamos haciendo esto, ya estamos con el quinto, que es el más común y utilizado. La cruz cristiana. La cruz cristiana. Este es el más común y el más utilizado. Y como ustedes bien saben, la cruz hace referencia directa a la muerte y resurrección de Cristo en el método de crucifixión que utilizaban los romanos en esa época, que era una cruz, que era un palo horizontal traspasado por una vertical traspasado con una vertical. Esta cruz es el símbolo central de cualquier fe cristiana. Incluso nuestros hermanos separados utilizan muchísimo la cruz cristiana. Sí. Que, claro, muchas veces lo que hace la diferencia es de que nosotros hacemos hincapié mucho en la cruz con la imagen de Cristo dentro, que ahí se convierte en un crucifijo. Sí. Esa es más o menos la diferencia. Si ustedes están viendo acá, acá detrás de mí, estamos viendo acá un crucifijo, una cruz cristiana, pero solo que este es de San Damián, que era la cruz de los franciscanos. Pero, ¿desde cuándo empezó a utilizarse? Pues desde los primeros tiempos. Se era utilizar habitualmente en combinación con el ictus, es decir, con el pez. Se utilizaba la cruz con la pez, con el estaurograma o con el crismón. Se fue muy popularizando entre los siglos II y III. Y evidentemente, cuanto más la gente utiliza esta cruz es porque está demostrando su fe en Cristo, su fe cristiana. Las películas generalmente lo que tengan alusión a exorcismo o posesiones diabólicas, utilizan evidentemente la cruz. Es más, muchas veces la cruz cristiana lo hacen solamente con los dedos, ¿no? Ahí ya tenés tu cruz cristiana puesta. Pero es recomendable generalmente tener en nuestras casas, en nuestros lugares, la cruz cristiana un crucifijo preferentemente bendecido, para que nos acompañe siempre la presencia de Cristo en nuestras vidas. Vamos con el número 6, Derly. La cruz griega. Son utilizados generalmente en arte bizantino y son dos líneas que se cruzan, así tal cual. ¿Qué representa? Perfección, equilibrio y universalidad del mensaje de Cristo.
la cruz que es más utilizada dentro de la Iglesia Católica, latina. Esta cruz consiste en estas dos líneas, de los cuales se diferencia con la luz cristiana, con la cruz cristiana, de que no es la parte vertical más alargada. Se basa esta cruz latina en los planos de los templos. Los templos generalmente tienen básicamente una cruz griega, que generalmente son los cruceros, el altar mayor y uno que le cruza. Las imágenes que estuvimos viendo hacen referencia a generalmente todos los templos. Tienen una nave central y una nave principal que le cruza. Esas serían entonces la base de la cruz griega, que también es un símbolo cristiano. Vayamos al séptimo, la cruz Tau. La cruz Tau está asociado con el libro de Ezequiel, capítulo 9, versículo 4, y con San Francisco de Asís. Es una Tau, que es una letra griega. Es un símbolo que se remonta al Antiguo Testamento. Su nombre proviene de la última letra del alfabeto griego, que es la última letra de simbología cristiana, que es la Tau. El resto no. Para los católicos tiene un profundo significado gracias a que lo popularizó San Francisco de Asís en sus firmas. Él hacía las cartas y firmaba con una letra T. Esa es una carta de San Francisco de Asís, que hasta ahora se conserva. Y fíjense ahí cómo firma él con la Tau y con su famosa bendición de la bendición franciscana. Es muy, muy importante y utilizado por todos los que siguen el estilo de vida franciscano y los que se asocian con San Francisco de Asís. Vayamos a la siguiente, Derly, la número 8. La cruz de Jerusalén. La cruz de Jerusalén. La cruz de Jerusalén está compuesto por 5 cruces, ¿verdad? La primera, que es la cruz griega, que termina en 2 remates en las puntas, y que le siguen con 4 cruces griegas en los distintos lugares del cruce justamente de la cruz principal, por decirlo de alguna manera. Este tipo de cruz se conoce también como cruz potenzada, o también como la cruz de los cruzados. Estas cruz menores son llamados también crucetas. Existen varios significados de por qué se utiliza este tipo de cruz de Jerusalén. Una de las tradiciones dice que hace referencia a Jesucristo como la cruz mayor y las 4 cruces menores como los 4 evangelistas: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esa es una tradición que dice por qué se utiliza así. Y hay otra tradición que dice que está asociado a las 5 llagas de Jesucristo, esta es la tradición. Los jesuitas lo utilizan muchísimo también, y utilizan también con otra imagen, sí, otro símbolo cristiano que vamos a estar viendo adelante. Entonces esta es la cruz de Jerusalén. Vayamos al anteúltimo, la novena. La cruz de San Pedro. La cruz invertida, que mucha gente cree que es anticristo, pero en general lo que estamos viendo es la cruz de San Pedro. Es una cruz invertida. ¿Por qué? Porque hace alusión directa a la forma en que el apóstol Pedro fue muerto en manos de los romanos en una cruz, pero invertida. Porque cuando le condenaron, él dijo: yo no soy digno de morir como mi Señor, crucifíquenme boca abajo. Entonces, la cruz invertida es lo que representa generalmente al papado, o al papa, o a la sede, generalmente del papa en el Vaticano. Generalmente la silla que tienen así, como estamos viendo con el San Juan Pablo II, la cruz invertida, erróneamente la gente lo asocia que tiene que ver con algo satánico o con algo que no viene de Dios. Sin embargo, es totalmente lo contrario. La cruz invertida representa a Pedro y su forma de mártir, que murió de esa manera, ¿verdad? Y vamos con el último de Early. Pero la puerta que está para bajar junto a la tumba de San Pedro en el Vaticano está lleno de cruces invertidas. Gracias, Arnaldo. También eso es. Vamos, ya no me dio nomás el tiempo para agregar esa foto, pero Monogramas IHS. El monograma IHS también tiene referencia con el griego, y son las abreviaturas de Iesus Hominem Salvator, que quiere decir es Ishoye, que es básicamente
las tres principales letras de Iesus Hominem Salvator, que significa Jesús, Salvador de los hombres. Este monograma fue adoptado como emblema por San Ignacio de Loyola, nuestro santo que estuvimos viendo, cuando fundó la orden religiosa de los jesuitas, conocida también como Compañía de Jesús. Este emblema incluye justamente estas tres letras y se utilizan en varias partes y en varios lugares dentro de los ornamentos, velas y dentro de los materiales como las hostias, los cálices, las patenas, los petros, en muchísimos lugares. Este monograma de IHS a veces vienen acompañados de un crucifijo, a veces vienen entremezclados las letras, pero siempre hace referencia a IHS, a Iesus Hominem Salvator. Y con esto terminamos nuestros 10 símbolos cristianos. Acuérdense, hay muchos más. Nosotros solamente trajimos acá los más importantes, que son los que más uno ve generalmente ahí en la iglesia, y a lo mejor no lo conocían o no sabían de dónde procedían. Entonces, acá nosotros estamos ayudando a esclarecer esas dudas. Reflexión final, Charlie. Sí. Estos símbolos siguen presentes hoy en día. Todos estos símbolos que acabamos de ver siguen estando presentes hasta hoy día. No solo son algo de adoración, sino reconocimientos de fe, ¿sí? Y lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 17, todo lo que hagan, háganlo en nombre del Señor Jesús. Aclarar nada más dos opciones. El primero, que la taus no es del alfabeto griego, sino del hebreo. Del hebreo. Sí, porque el griego ya habíamos hablado que es el alfa y el omega. Cierto. Entonces, de la tau es del alfabeto hebreo, no Perdón, griego, cierto. Y otra cosa, la cruz que nosotros tenemos en realidad, que utilizamos, significa el sinónimo de salvación y redención, ¿verdad? Porque mucha gente cree, ¿cómo vas a tener algo que fue la muerte de tu vida, ¿verdad? No, esto es símbolo de salvación y símbolo de redención. Entonces, hasta acá hoy nuestro programa, agradeciéndole a todos los que pudieron estar con nosotros hoy. No obstante, Charlie, la frase nuestra. La frase del día, acuérdense siempre, tengan la obligación de ser felices. Nos vemos el próximo domingo si Dios quiere.